el taller son equipos de 6, ¿sí? Necesito que un representante de cada equipo, solo uno, me mande un mensaje personal al WhatsApp para que yo les mande sus citometrías hemáticas y el taller. Lo que sí me tienen que poner es de qué sección son, si son de la sección de las 4 o si son de la sección de las 6 o si son de la otra sección que se unió. ¿Sí? Bueno, no, nada más dejamos los que toman en clase a las 4 y los que toman clase a las 6, más fácil. Necesito que uno solo me mande para que yo ahí mismo en ese WhatsApp les mande las 3 citometrías hemáticas o el taller, lo que sea en su caso. Hoy es lunes, mañana mandamos todo, a partir de mañana empiezo a mandarles las tareas. Tenemos hasta el sábado bueno, más bien tienen ustedes hasta el sábado a las 10 de la noche para mandarme su tarea al correo electrónico que ya tienen ahí en la presentación, en la primera, que es emato, LAGS, que son mis iniciales, @hotmail.com. ¿Sí? Ya a partir lo que van de esas sábado, domingo, lunes, voy a ir calificando. Más bien domingo y lunes, voy a ir calificando y les mando su calificación. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas? Nada, Nada. Acuérdense que en el trabajo de las citometrías hemáticas lo vamos a hacer como el taller que hicimos al principio del curso, que hay que identificar las alteraciones en las citometrías hemáticas y luego la segunda parte es buscar posibles causas. Todas las que encuentren, muchas, muchas, muchas. Si me mandan solo una, entonces está mal hecha la tarea. ¿Sí? Y van a ser 3 citometrías. Y la historia clínica es una historia clínica por equipo con una discusión buena del caso, no de la enfermedad, sino del paciente. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, bueno. Cualquier duda, pues ahí me escriben. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar con la última o penúltima unidad, que sería la hemostasia, ¿sí? Hoy vamos a ver todo lo que es mecanismos hemostáticos y las pruebas de escrutinio de la coagulación. La siguiente clase vamos a ver todo lo de plaqueta y luego hemofilia von Willebrand, luego trombofilias y depende cómo vayamos lo del banco de sangre, los casos clínicos y ya viene el siguiente parcial. Entonces, bueno, más o menos quedan bueno, sin contar la de hoy, es como 3 o 4 clases, ¿sí? Sus calificaciones creo que hay que llenarlas la primera semana de diciembre, entonces, bueno, tenemos todavía un poquito de tiempo, no estamos tan apretados. ¡Ey! ¡Ay! Perdón, es que ya están peleando estos gatos. Espérenme tantito porque hay pleito en serio. ¡Ey! Déjenme en paz. Ven, ven, vieja. Ven, 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 ven. Ya, perdón, muchachos. Es el problema de tener múltiples gatos. Entonces, bueno, ¿en qué me quedé? Nos estaba diciendo de las fechas y que todavía teníamos tiempo. Ok, bueno, entonces ya lo vamos viendo conforme vayamos avanzando. Entonces, bueno, ya entrando en el tema de hoy, vamos a hablar de los mecanismos hemostáticos. La coagulación ya la han visto varias veces, ¿sí o no? Sí, doctora. Sí. Ok, entonces,
La vemos primero en bioquímica, luego en anatomía patológica, la tercera es la vencida. Normalmente en las otras dos se enfocan prácticamente a la teoría clásica de la coagulación, que es la que inicialmente divide la coagulación en hemostasia primaria y hemostasia secundaria, y la hemostasia secundaria en vía intrínseca, extrínseca y vía común. ¿Sí o no? ¿Sí les enseñaron todo eso? Sí, Sí, ¿no? Entonces, hoy vamos a repasar eso porque sigue siendo importante. Todas las pruebas de escrutinio de la coagulación que se han hecho, todas van enfocadas a esa teoría clásica de la coagulación. Actualmente ya se maneja otra teoría porque ya nos dimos cuenta que en realidad las cosas así son in vitro, pero in vivo cambian un poquito. Y actualmente está la teoría o la teoría celular de la coagulación. Ahorita vamos a ver en qué pues, está diferenciando de la otra. Sí, bueno, la hemostasia, para definirla, es el mecanismo fisiológico que se dispara para evitar la pérdida de sangre del torrente vascular. Pero no es solamente esto, o actualmente no abarca solamente esta parte. Después de que se lesiona un vaso, se activa la hemostasia primaria y secundaria, se forma el coágulo. ¿Ahí termina? No, tiene que degradarse, ¿no? Tiene que, bueno, antes de degradarse tiene que repararse el vaso y luego tiene que degradarse el coágulo. Y además, algo que nunca nos dicen y que es muy importante, es que una vez que se activa la coagulación, se tienen que echar a andar los mecanismos para detenerla. ¿Qué pasa si por alguna razón no se detiene una vez que se activa la coagulación? ¿Puede ocurrir una coagulopatía por consumo? Puede ocurrir, por ejemplo, una CID, que eso normalmente pasa cuando la coagulación se activa de forma generalizada, ¿no? ¿Qué otra cosa puede pasar si es local nada más? ¿Fibrosis? Bueno, más que fibrosis. Imagínense que se activó la coagulación en un vaso. Vamos a decir, en una placa de ateroma en la coronaria. Se activa la coagulación y no hay nada que la detenga. ¿Qué va a pasar con esa arteria coronaria? ¿Se va a obstruir? Se va a tapar. Y una vez que se tapa una arteria, ¿qué pasa? No hay flujo. No hay flujo, hay primero isquemia y luego Necrosis. necrosis o infarto, ¿no? Y entonces finalmente se muere ese cachito que se quedó sin circulación. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que casi nunca nos hablan de cómo le hace o cómo la coagulación se detiene. Ya finalmente se repara el vaso y luego entra la fibrinólisis para retirar el coágulo. Entonces, la hemostasia en realidad abarca todas esas fases. Entonces, un vaso sanguíneo intacto que tiene su endotelio presente, ¿qué se les antoja que deba de ser? ¿Procoagulante o anticoagulante? Anticoagulante. 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 La sangre se tiene que mantener en estado líquido, ¿sí? Entonces vamos a tener muchas sustancias y muchas cosas que van a hacer que el endotelio sea anticoagulante, ¿sí? La función endotelial, dice, es una superficie vascular tromboresistente, es decir, hay vasodilatadores como el óxido nítrico, hay antiagregantes plaquetarios como las prostaciclinas, hay anticoagulantes naturales como la trombomodulina y la heparina, ahorita vamos a ver más, y finalmente los fibrinolíticos, que es el plasminógeno con sus dos activadores. Entonces, todo eso está presente de forma constante en el endotelio intacto para mantener al endotelio anticoagulante o que sea tromboresistente. No están activadas las plaquetas y ya vimos que también hay leucocitos que pueden, sobre todo los monocitos, que pueden expresar el factor tisular y activar la coagulación. Entonces, en condiciones normales fisiológicas, todo esto está presente. Y aquí lo vemos en foto. Una
una de las cosas difíciles de la coagulación es que en primer lugar la mayor parte, bueno, todos los factores de coagulación se van a poner en números romanos, que eso ya es confuso para nosotros, porque no estamos acostumbrados. Y en segundo lugar, hay un titipuchal de abreviaturas. Y a veces te las ponen en inglés y a veces te las ponen en español. Entonces es complicada por eso la coagulación. Entonces tenemos que en la sangre tiene que estar en un estado líquido. Para eso están los antiplaquetarios, es decir, lo que va a evitar que en condiciones normales se activen las plaquetas, que es el óxido nítrico, las prostaglandinas y las ADPasas. Va a haber anticoagulantes naturales, fíjense cuántos hay. Antitromina 3, cofactor 2 de la heparina, inhibidor de la vía del factor tisular, dermataneparán, proteína S y trombomodulina. Y aquí falta la proteína C. Y profibrinolíticos, es decir, está el plasminógeno con sus dos activadores, el activador tisular y el activador tipo urosilasa. Todo esto está actuando constantemente en el endotelio, en las células endoteliales, para que la sangre se encuentre en un estado completamente líquido. Entonces, una vez que hay daño vascular, si a ustedes les enseñaron la coagulación como me la enseñaron a mí, siempre te dicen, una vez que se lesione el vaso, va a haber vasoconstricción. Y luego viene la hemostasia primaria, que es la fase plaquetaria. ¿Sí? Se expone el subendotelio, está el factor de von Willebrand, activa las plaquetas. Y luego, el factor tisular expuesto, se activa la fase fluida de la coagulación, que ahora así la conocemos, es antes lo que era la cascada de coagulación, o la hemostasia secundaria, y ya se forma el coágulo. ¿Sí o no se los enseñaron así? Como si todo fuera ordenadito, así por pasitos, ¿sí o no? Sí, doctora. Quiero Sí, saber si doctora. ya cambió con tantos años, ¿no? Dejémoslo en años, no vamos a ponerle un número, ¿no? Bueno, si ustedes me dicen que sí, es que las cosas no han cambiado. Finalmente, no se hace que nosotros en nuestra cabeza nos formemos una idea errónea de las cosas. Cuando hay daño vascular, todo se activa al mismo tiempo. ¿Cómo está esto? Todo. Por un lado, las plaquetas empiezan a hacer adhesión y agregación, el fibrinógeno automáticamente que queda entre las plaquetas, se activa la coagulación y se empieza a convertir en fibrina, finalmente llega el factor. Todo está sucediendo al mismo tiempo y hay retroalimentación tanto positiva como negativa, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la trombina activa más plaquetas, el factor 3 plaquetario activa más la cascada de la coagulación y así se va, ¿no? Se retroalimentan todos entre ellas, de tal forma que la coagulación es algo completamente dinámico, que va cambiando. Por eso es tan difícil también de estudiarla, porque todo es una porquería que está pasando al mismo tiempo, entonces tienes que desenmarañarlo para poder entenderlo. Entonces, para su estudio es que lo dividimos en esas fases. Para su estudio, insisto, se divide en hemostasia primaria, hemostasia secundaria y finalmente fibrinólisis. A mí se me antojaría aquí poner otra fase que es en donde empiezan a actuar los anticoagulantes naturales. Ahorita lo vamos a ver. Sí, entonces, ¿cómo es el flujo sanguíneo normalmente? Laminar. Laminar. Al centro van los eritrocitos con todos los leucocitos y eso hace que se empuje hacia afuera a las plaquetas y al plasma que van viajando cerca del endotelio, ¿no? Fíjense qué tan importante es esto, que cuando hay un paciente que tiene una anemia menos de 10 gramos de hemoglobina, el flujo laminar se pierde porque no hay suficientes eritrocitos y eso hace, vamos a decir que es un paciente que tiene quimioterapia, anemia y trombocitopenia. Si la anemia, la hemoglobina está por debajo de 10, la frecuencia de las hemorragias aumenta. ¿Por qué? Porque se pierde el flujo laminar y las plaquetas ya no van pegaditas al endotelio, ¿no? Entonces esto es muy importante. Entonces, actualmente ya la teoría clásica de la coagulación, que es la que decíamos que nos enseñaron a todos, ya está siendo sustituida por la teoría celular de la coagulación. Si yo les pregunto, ¿en qué célula piensan cuando hablamos de la coagulación? ¿Qué me contestan ustedes? Las plaquetas. Plaquetas. Automáticamente, ¿no? Decimos coagulación, plaquetas. Actualmente se sabe que todas las células van a tener
alguna función durante el proceso de la coagulación. Algunas van a ser procoagulantes, otras van a ser anticoagulantes. Aquí está el ejemplo perfecto. Los eritrocitos liberan ADP, lo cual mejora la adhesión plaquetaria y aumenta la reactividad plaquetaria. Eso se podría decir que en el momento de una lesión los eritrocitos se vuelven procoagulantes. Los neutrófilos inhiben la adhesión plaquetaria, o sea, son anticoagulantes. La coagulación finalmente es como una balanza, ¿no? Que se va moviendo hacia un lado o hacia el otro, luego lo vamos a ver una balancita, donde de un lado están los procoagulantes arriba, abajo los anticoagulantes, y del otro lado está la fibrinolisis, que es profibrinolíticos y antifibrinolíticos, y así está, ¿no? Es algo que se tiene que mantener en equilibrio. Los monocitos recuerden que también pueden expresar al factor tisular. Si ustedes recuerdan, el factor tisular es el que en la teoría clásica activa al factor 7. Entonces los monocitos pueden iniciar y amplificar, a la hemostasia y ensamblar algunas reacciones. Entonces actualmente se sabe que todas las células van a tener alguna interacción. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la hemostasia primaria. La hemostasia primaria es la que se conoce como la fase plaquetaria de la coagulación. Insisto, la estamos dividiendo así para estudiarla. Finalmente no están sucediendo así las cosas, sucede todo al mismo tiempo. Las etapas de la hemostasia primaria se dividen en adhesión. Aquí está una plaqueta inactiva. La del medio es una plaqueta que se activó y hizo adhesión. Esta plaqueta va a reordenar sus túbulos, microtúbulos y todo su sistema canalicular para hacer estos como pseudópodos que se ven aquí en la tercera foto y degranular. Entonces, o liberación de gránulos y finalmente agregación. Entonces, decíamos, una vez que se lesiona el vaso, se convierte a procoagulante, va a haber vasoconstricción que reduce el flujo sanguíneo, se van a activar el tromboxano A2 plaquetario para aumentar la adhesión y la agregación. Va a haber factor de von Willebrand, en las plaquetas, ahorita vamos a ver, tiene el inhibidor, este es el inhibidor del activador del plasminógeno tisular, el factor 5, todo esto lo convierte a procoagulante y se activan los factores de coagulación. ¿Sí? Entonces, finalmente, al lesionar un vaso, ya sea por lesión como tal o bien, por ejemplo, en una CID, va a haber activación de todo esto al mismo tiempo. Entonces, bien, siempre hemos dicho, las plaquetas de dónde nacen o de dónde salen. De los megacariocitos. Exactamente. Entonces, acuérdense que los megacariocitos empiezan como un megacardioblasto. Se sintetiza el DNA, se convierte en un promegacariocito. En la etapa final, en la etapa entre el promegacariocito y el megacariocito empieza la granulogénesis. Se hacen todos los gránulos que tienen las plaquetas y finalmente la plaqueta del megacariocito, empieza a formar plaquetas por desprendimiento de su citoplasma. Entonces, las plaquetas van a tener una membrana celular, que es un pedazo finalmente del mega, un sistema canalicular y un sistema tubular, microtúbulos, microfibillas, mitocondrias, glucógeno, y en su interior van a tener 3 tipos de gránulos: gránulos alfa, gránulos densos y lisosomas. Los más importantes son los primeros dos, los gránulos alfa y los gránulos densos. Aquí tengo en la A una plaqueta normal, en la B una plaqueta activada que finalmente va a reordenar sus canalículos, sus microtúbulos, a formar pseudópodos. Los pseudópodos es para que la plaqueta pueda degranular y bueno, ya no queda nada de la plaqueta al final, ¿no? Entonces, hablando inicialmente de los gránulos. Los gránulos alfa van a ser moduladores de la proliferación celular. Bueno, más bien los gránulos alfa tienen 4 tipos de sustancias. La primera es moduladores de la proliferación celular: el factor 4 plaquetario, la tromboglobulina, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y la trombosponina. Todos estos van a ser para la proliferación celular. ¿Por qué será importante que la plaqueta tenga estas sustancias? ¿Qué tiene que pasar con el vaso lesionado? Tiene que repararse.
tiene que repararse, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas activa los fibroblastos. En la médula ósea, ¿se acuerdan de la mielofibrosis primaria? Este estaba muy aumentado y es precisamente lo que hace que se fibrose la médula. Entonces, bueno, son moduladores de la proliferación celular. Van a tener proteínas que ayudan a las plaquetas. A ellas mismas se retroalimentan, como el factor de von Willebrand, el fibrinógeno, la fibronectina y la trombosponina. Permítanme un segundito. Ya, muchachos, disculpen. Entonces decíamos, proteínas adhesivas. Todas estas van a ayudar a la adhesión y a la agregación. Y factores de coagulación, el factor 5 plaquetario, que es un el factor 5 de la coagulación, que es ahí se me fue la palabra, un cofactor. El inhibidor del activador del plasminógeno, el cininógeno de alto peso molecular, fibrinógeno y proteína S. Entonces, todo esto traen en sus gránulos alfa. Los gránulos densos traen ADP, ATP, serotonina y calcio. Vamos a ver que el calcio es muy, muy importante para ensamblar las reacciones de los complejos de tenasa y protrombinasa y todos esos, y hasta el factor 13. Entonces lo traen las plaquetas, el calcio. Si ustedes se fijan, ¿alguien ha visto los tubos azules que ahora ya están en desabasto mundial por el COVID? ¿Cómo se llama el anticoagulante que tienen los tubos azules? ¿Quién se ha fijado? ¿Nadie? ¿Era de Parina? No, no, ninguno de los tubos de laboratorio tiene heparina. Citrato sódico. Citrato, pero de calcio. Citrato de calcio. Cuando nosotros hacemos los tiempos de coagulación, se necesita calcio para las reacciones. Y como ya las plaquetas pues, no están ahí actuando, ese se llama citrato de calcio. Entonces, bueno, es importante el calcio. Y bueno, así como necesito que haya factor de von Willebrand y que haya fibrinógeno, necesito que la plaqueta tenga sus receptores, que son las glucoproteínas. Las más importantes son la 1B9 y la 2B3A. La 1B9 es el receptor del factor de von Willebrand para la adhesión y la 2B3A es el receptor del fibrinógeno para la agregación. Son los más importantes. Ahorita vamos a ver una foto de cerquita. Y en el subendotelio necesito que haya sobre todo factor de von Willebrand, colágeno, fibronectina, bueno, todo esto. Pero lo más importante es el factor de von Willebrand. Y ahorita vamos a ver una foto muy simple, ¿no? Y bueno, todo lo que es el metabolismo del ácido araquidónico, ¿qué pasa si les doy plaquetas? Si les doy aspirina con las plaquetas de los pacientes? No, ¿Qué no pasa? Sobre todo se altera la agregación y la adhesión porque no se puede activar la plaqueta, ¿no? Entonces, bueno, y se debe sobre todo a que no se produce el tromboxano A2 y una vez que das aspirina, esto es de forma irreversible. Bueno, aquí están las etapas de la hemostasia. Aquí está en la A, está todo normal, hay óxido nítrico, hay prostaciclinas, ¿no? Todo está bien. Aquí hay una lesión, ya no está el endotelio, se expone el factor de von Willebrand, se activa el ADP, el tromboxano A2, la trombina, que es cuando se empieza a producir trombina, es un activador muy, muy, muy agresivo de las plaquetas. Y finalmente se da la adhesión y la agregación. Para verlo de forma muy simple, aquí lo tenemos. Para que se lleve a cabo la adhesión, que es la primera etapa de la hemostasia primaria, se requiere del factor de von Willebrand y de la glucoproteína 1B9 en las plaquetas. Cuando no hay factor de von Willebrand es muy fácil. Es la enfermedad de von Willebrand.
¿Sí? Acuérdense que el factor de von Willebrand se sintetiza en los megacariocitos y en las células endoteliales. La glucoproteína 1B9, aquí le falta el 9, esta, cuando falta, la enfermedad se llama enfermedad de Bernard-Soulier, que es una trombocitopatía. Es un problema plaquetario cualitativo, para ponerlo en enfermedades. Entonces yo les pregunto, para que se lleve a cabo la adhesión plaquetaria, ¿qué se requiere mínimamente? ¿Qué me contestan? El factor de von Willebrand Ajá. ¿Y qué otra y cosa? la glucoproteína 1B9. Exactamente. Factor de von Willebrand y glucoproteína 1B9. Si faltan cualquiera de las dos, las plaquetas no van a poder hacer adhesión. La agregación también está facilísimo. Es el fibrinógeno y la glucoproteína, aquí está 2B3A. De tal forma que hacen la adhesión y luego se van pegando las plaquetas. Una plaqueta fibrinógeno, otra plaqueta fibrinógeno, otra plaqueta fibrinógeno y así se va llevando a cabo la agregación. Les pregunto, al final de la cascada de la coagulación o de la fase fluida de la coagulación, ¿qué le va a pasar a ese fibrinógeno? ¿Se degrada? Más, bueno, ¿en qué se convierte? Se convierte en fibrina. Se convierte en fibrina, exactamente. Entonces, fíjense cómo ya desde ahí empieza a acomodarse todo. Sí, y esta fibrina, al final de la fase fluida, llega el factor 13 y la entrecruza y ya fija el coágulo. Sí, que esa es la última parte de la coagulación. Entonces, bueno, ahí está. Si yo les pregunto, ¿qué se requiere para la agregación? Fibrinógeno y la glucoproteína 2B3. Exactamente, fibrinógeno y la glucoproteína 2B3A. Muy bien. Dudas de la hemostasia primaria, que está muy sencillita. ¿No? Ok. Vamos a la fea, ¿no? Que a todos lo odiamos. Desde que, bueno, yo la primera vez que vi la hemostasia dije, Santa Madre de Dios, ¿qué es esto? Y luego voy a Huemato, ¿no? Pero bueno. Entonces, la hemostasia secundaria. Decíamos, los factores de coagulación se les fue dando el número, es un número romano, dependiendo del orden del descubrimiento. Por eso es que el 13 es el último. La mayor parte de ellos se van a sintetizar en el hígado, por lo tanto, un paciente con insuficiencia hepática, perdón muchachos, va a tener diátesis hemorrágica. El factor 8, que es un cofactor, cuando circula tiene dos componentes, que no es otra cosa más que el factor de von Willebrand y el factor 8. Cuando veamos la enfermedad de von Willebrand vamos a ver la importancia de que estos dos viajen juntos en la circulación. Los vamos a agrupar en dos principales, así que grupos. Soy chistoso. Los que son simógenos de proteasas de serina. ¿Qué es un simógeno? ¿Alguien sabe qué es un simógeno? Es un precursor inactivo. Exactamente. Se requiere que el simógeno se le quite un cachito para que se active y se convierta en una enzima activa, ¿no? Los simógenos de proteasas de serina son el factor 12, el 11, el 10, el 9, el 7, el 2, el 2 y la precalicreína. Esos son los simógenos. De ahí tenemos el segundo grupo, que son el grupo de los cofactores. Fíjense, el 5 y el 8 no son factores de coagulación, son cofactores. Igual que el factor tisular y el cininógeno de alto peso molecular. Entonces, bueno, esos son los dos grupos de los factores de coagulación. Y, bueno, sí son factores de coagulación, pero son cofactores. No hay que olvidar a la vitamina K. ¿Por qué es importante la vitamina K? Tenemos 5
bueno, 4 factores de coagulación y la proteína C y la proteína S que son anticoagulantes, que son dependientes de la vitamina K. Yo les pregunto, ¿cómo obtenemos la vitamina K? Hay dos fuentes. ¿Cómo se obtiene la vitamina K? Por la microbiota intestinal. Exactamente, la microbiota intestinal, esa es la fuente más importante que tenemos de vitamina K. Se absorbe muy fácilmente porque ya está en su forma activa. Entonces, bueno, esa es una. ¿Y la otra? La vía exógena, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo la obtenemos? Alimentos. ¿Qué alimentos? Verdes, ¿no? Los verdes, hortalizas. Exactamente, espinacas, todo lo verde oscurito tiene vitamina K. Se absorbe mucho menos que la que nos dan nuestras bacterias en nuestro intestino, pero bueno, es otra fuente. Por eso los pacientes que están con anticoagulantes orales del tipo de la warfarina o de la fenocumarina, les pedimos que no coman verdes, verduras de hojas verdes, porque pues, están tomando vitamina K, que es la fenocumarina y la warfarina actúan inhibiendo a los factores K dependientes. ¿Cuáles son los factores K dependientes? El 2, el 7, el 9, el 10, la proteína C y la proteína S. Es muy importante estos porque, por ejemplo, ¿qué pasa con los recién nacidos? ¿Qué le hacen a los recién nacidos? Por acá nacen. Les inyectan Les tiene vitamina que K. dar Les administran vitamina K. Vitamina K. ¿Por qué? Porque se vio que cuando no lo hacíamos, una vez que se caía el cordón, había una alta frecuencia de hemorragias en el periodo de recién nacido. Entonces, les empezamos a poner vitamina K. ¿Por qué no tienen vitamina K los bebés? Porque su microbiota intestinal es deficiente, bueno, no está propiamente madura. El intestino, cuando nacemos, está estéril, ¿no? Entonces, en lo que se logra, y luego las mamás se hierven las manos para agarrar al bebé, ¿no? Entonces, ay, ya agarré al bebé, no, espérate, me voy a hervir las manos antes porque no le vaya yo a pasar algo. Sobre todo las primerizas, ¿no? Entonces, cuesta trabajo que se colonice el intestino. Y la leche materna en realidad es una mala fuente de vitamina K. Pues por eso es que le hacemos eso tan feo a los bebés. Después de que nacen mocos, los inyectamos. Se requiere, normalmente aquí está el factor 10, que es un K dependiente, solamente tiene un ácido glutámico, se requiere de 2, por lo tanto, eso es lo que le va a donar la vitamina K. Entonces sí es muy importante. ¿En qué situaciones se puede dar deficiencia de vitamina K? ¿Qué podría hacer que alguien tuviera una deficiencia de vitamina K? Y no, sin hablar del recién nacido, obviamente. Pues alguna persona que tenga malnutrición o que su flora esté totalmente destruida, colapsada. ¿Cómo le puedo hacer para destruirle su flora intestinal a alguien? Muchos antibióticos. Exactamente. Lo más frecuente es eso. Por ejemplo, los pacientes que hacen los niños, adolescentillos, que hacen amigdalitis y les van a quitar las amígdalas, cuando llevan mucho tiempo tomando muchos antibióticos, les hacen los tiempos de coagulación y están todos prolongados porque no tienen deficiencia de vitamina K, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los problemas que se podrían presentar. Aquí está el ejemplo del simógeno. El simógeno es el sustrato, está el factor activado, que es una enzima, actúa sobre el siguiente factor y lo activa, ¿no? Factor activado. Entonces, bueno, esto es para que entendamos muy bien que es un simógeno. Esta se ve muy chiquita y muy cargada, pero bueno, vamos a ignorar esto y vamos a enfocarnos acá. Los factores procoagulantes son todos los factores de coagulación, se sintetizan principalmente en el hígado, ¿no? Algunos en las células endoteliales o en otros sitios extra hepáticos, pero bueno, la mayor parte en el hígado. Luego tengo los
anticoagulantes naturales, antitrombina 3, proteína C, proteína S, etcétera, nuevamente en el Hígado. hígado. En algunos son células endoteliales, ¿no? Y luego tengo todo lo que es la fibrinólisis, que es el plasminógeno, sus activadores y sus inhibidores, que nuevamente es en el hígado, o bien, bueno, también en las células endoteliales, en los megas. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente tiene insuficiencia hepática? Los factores se de producen los coagulación no se van a factores. producir. No se van a producir tanto factores de coagulación como anticoagulantes naturales hasta fibrinólisis. Entonces, la insuficiencia hepática es una patología que, independientemente de la causa de la insuficiencia hepática, va a afectar de forma pues bastante importante a todo lo que es la vía de la coagulación, ¿no? Entonces, para su estudio, la hemostasia secundaria la voy a dividir clásicamente en vía intrínseca, vía extrínseca y vía común. El factor 10 es un factor muy importante, muy importante. Es el primero de la vía común y se supone que es donde convergen las dos vías, tanto la intrínseca como la extrínseca, y es el que se encarga de convertir a la protrombina en trombina y luego fibrinógeno en fibrina. Entonces recuerden que el factor 10 es muy importante. Actualmente la mayor parte de los anticoagulantes que damos, la enoxaparina, el rivaroxaban, que es el Xarelto, ¿no? Son inhibidores del factor 10 activado, porque es muy importante. Es el que activa la trombina. Esta es la vía, la teoría de la coagulación clásica de las clásicas. Entonces tenemos que al 12, las partículas cargadas negativamente que le echaban la culpa al colágeno y en presencia de calicreína y cininógeno de alto peso molecular, se va a activar el 12. El 12, vámonos en orden, ¿por qué no? Activa al 11. El 11 le tocaría el 10, ¿no? En un mundo ideal, pero el mundo no es ideal. Entonces, el 11 le tiene miedo al 10, dice, no, yo al 10 no, es una diva y es bien payaso y se cree que es muy importante porque activa la trombina y me cae gordo. Entonces, el 11 se lo salta al 10 y va y le dice al 9, oye, tú 9, ve y dile al 10 que se active, ¿no? Entonces el 9 dice, híjoles, pero es que el 10 es bien payaso y es una diva. Y se cree muy importante porque activa la trombina. Entonces dice, bueno, ok, yo voy, pero no voy solo. Entonces, se requiere de un cofactor que es el 8. El 8 activado agarra en una mano al 9 y en la otra mano al 10. Y en presencia de calcio y fosfolípidos, activan al 10. Este es el primer complejo que se forma. ¿Alguien sabe cómo se llama este complejo? ¿Cómo se dice 10 en inglés? Asa. Así se llama. Tenasa. Si leen el Ruiz dice 10 asa. Se oye medio raro, pero bueno. Entonces, esta es la vía intrínseca. El 10 ya no entra aquí porque es el de la vía común. ¿Cuántos factores hay en la vía intrínseca? Cuéntenlos. Incluido el cofactor 8. ¿Cuántos hay? 5. 4. Está el 12, está el 11, está el 9 y está el 8. Son 4, acuérdense, eso es importante, luego van a ver por qué. Entonces, la vía intrínseca tiene 4. ¿Alguna duda de la vía intrínseca? No, doctora. Esta es la clasiquita, la que nos enseñaron en bioquímica. Ok, vámonos a la vía extrínseca. La vía extrínseca
Es facilísima, me encanta la vía extrínseca. Actualmente la vía extrínseca ya no le llamamos extrínseca. En la teoría actual de la coagulación es la fase de iniciación. La teoría actual de la coagulación se divide en 3. Fase de iniciación, fase de propagación y fase de amplificación. Esas son las 3 fases. Entonces, la vía extrínseca es la que conocemos ahora como fase de iniciación. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando del lado derecho? ¿Qué está pasando del lado derecho ahí en esa diapositiva? La agregación plaquetaria, ¿no? Ok, entonces, bueno, aquí estamos uniendo un poco lo que es la hemostasia primaria con la hemostasia secundaria. ¿No? Entonces, ¿aquí qué sucedió? Se cayó bueno, se dañó, se retiró, lo que quieran que le pasó al endotelio, se expone el subendotelio, en el subendotelio está el factor tisular. El factor tisular directamente activa el 7. Aquí está, ¿no? 7. ¿Sí me ven mi bolita roja o no la ven nadie? Es que a veces sí la ven y a veces no. ¿Sí la ven? Sí, la vemos, doctora. Ah, Sí. perfecto. Entonces, el 7 que andaba por la vida feliz, va aquí, y llega, pum, el factor tisular se expone. Y dice, de aquí soy, se pega. El 7 se activa con el factor tisular. Y el factor 7 es muy valiente y va directamente y le dice al 10, ponte a trabajar. ¿Sí? Entonces, la vía extrínseca o fase de iniciación es la que inicia la coagulación. Hagan de cuenta que es un chispazo, como cuando vamos a prender la estufa. Si tenemos una estufa con chispeador, entonces, ¿qué hacemos? Le abres al gas un poquito, ¿sí o no? Y le pegas al chispeador. ¿Y qué pasa? Se prende. Se prende, da literalmente el flamazo. ¡Fum! ¿No? Esa es la fase de iniciación. Las características de la fase de iniciación o vía extrínseca es que es muy corta. Un poquito de 7 activa un poquito de 10. Un poquito de 10 junto con el 5. Me voy aquí. Sí, aquí es otro complejo. El 5 activado, el 10 activado, calcio y fosfolípidos nuevamente van a convertir a la protrombina en trombina. ¿Alguien sabe cómo se llama este complejo? ¿Protrombinasa? Exactamente, protrombinasa. Entonces, la fase de iniciación es precisamente esto, se forma un poquito de 7. Esta fase está la vía de inhibición del factor tisular o la vía, inhibición de la vía extrínseca, también se le llama. Actúa rápidamente. Entonces, este 7 activado, pum, se inactiva rápido y se formó un poquito de trombina. Recuerden, la trombina activa más plaquetas y la trombina es la responsable de dar la retroalimentación o la propagación, si ustedes quieren. ¿Sí? Entonces, volviendo un poquito a la vía extrínseca, antes de que se me olvide, ¿qué se necesita para que se active la vía extrínseca? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos aquí están? 2, el factor 2. tisular y el factor 7. Tisular y 7. Esa es la vía extrínseca. ¿Sí? Esa es la vía extrínseca, tal cual. Recuerden eso. Entonces, ¿la vía intrínseca cuántos tiene? 4. 4. ¿Y la extrínseca? 2. Okay. Acuérdense de eso, va a ser importante más adelante. Entonces, la vía extrínseca automáticamente va a activar a la vía común. La vía común, ya dijimos, es el protrombinasa, 10 activado, 5 activado, protrombina en trombina.
Ahorita me regreso, aquí está la vía intrínseca, que es el 9, el 8, falta el 11 y el 12. Ahorita lo vamos a ver dónde están. La trombina va a convertir fibrinógeno en fibrina. ¿Sí? Entonces, aquí estamos de acuerdo que se forma un poquito de trombina. La trombina va a generar la propagación, que es la fase 2 de la teoría celular de la coagulación. La trombina se encarga de retroalimentar y activar a 11. El 11 activado va a activar al 9. El 9 activa con el 8, van a activar al 10. El 10, aquí ya se empieza a formar una mayor cantidad de 10 activado, lo cual automáticamente me lleva una cantidad mayor de trombina que me sigue retroalimentando y me sigue transformando fibrinógeno en fibrina. Entonces, con esto se da la propagación y con esto se da la amplificación, que son las 3 fases de la vía de la teoría celular. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Aquí faltaría el 13. En este dibujito que me gustó mucho, que me robé de internet, faltaría el 13. El 13, hagan de cuenta que todas estas patitas que se ven aquí de la fibrina, de la malla de fibrina, las cruza y fija el coágulo. El 13 es el último que entra, ¿sí? Y también es obviamente de la vía común. Entonces, la vía común es la última fase de la hemostasia en la teoría clásica, activa la protrombina, transformando el fibrinógeno en fibrina. Entonces, el 10 activado, el 5 activado, calcio y fosfolípido forman el complejo protrombinasa que activa a la trombina y finalmente llega el factor 13 nuevamente con el calcio y le da estabilidad al coágulo. Fíjense qué importante es el calcio. Es más, el calcio antes era un factor de la coagulación y hoy ya se quitó porque se dieron cuenta que era el calcio, ¿no? Pero bueno, así va. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doc. Muy bien. Esto es lo mismo que está, ¿no? Aquí abajo está la fase de iniciación, la fase de propagación y la amplificación, ¿no? Esta no me gusta mucho, como que se me hace medio confusa. Me gusta más la otra que está grandota. Entonces, la amplificación se da por retroalimentación. Recuerden que ya que se forma un poco de trombina, la trombina va a retroalimentar activando al 11, el 11 activa al 10 y no hay que olvidar a los 2 cofactores, que es el 5 y el 8. Entonces, bueno, esto ya lo vimos en la diapositiva de los dibujitos. Muy bien, ¿qué pasaría? Me regreso un momento. Si yo no detengo esto. No lo detengo, no detengo a la trombina, cada vez se forma más trombina, entonces se forma más 10, entonces más trombina, más fibrinógeno en fibrina. ¿Qué va a pasar? Que se ocluya el vaso. Exactamente. Entonces, por eso es importante que también aprendamos el control fisiológico de la hemostasia. La hemostasia debe de estar limitada al sitio de la lesión, si no se puede dar una coagulopatía por consumo, como la CID. ¿Qué se encarga de esto? Bueno, en primer lugar, el flujo sanguíneo se lleva a los factores activados para que se vayan a inactivar al hígado. Luego va a haber inhibición por retroalimentación. Ahorita vamos a ver todos los inhibidores bioquímicos, bueno, los 3 principales, que es la antitrombina 3, el sistema de la proteína C y S y el inhibidor de la vía extrínseca. Esos son los que se encargan de detener a la coagulación y finalmente viene la fibrinólisis. ¿Sí? Los inhibidores bioquímicos o anticoagulantes naturales, aquí están la antitrombina 3, el cofactor 2 de la heparina, el inhibidor de la vía del factor tisular, proteínas C y S. Esos 4 son los principales. También, bueno, está la alfa macro. De estos 3 no vamos a hablar, pues son muy, muy pequeños, ¿no? Ya es too much information. Entonces aquí tengo la vía extrínseca, la vía intrínseca, la vía común, junto con la trombina y el fibrinógeno. Si ustedes tuvieran que detener la cascada de la coagulación,
Ya, se tapó el hoyito, necesito que te detengas. ¿A quién se les antoja detener primero? ¿A quién se les ocurre? ¿A la trombina? ¿A la vía extrínseca? Trombina, exactamente. Necesito detener a la trombina. ¿Y quién está activando la trombina? El 10. El 10. Entonces es muy importante detener al que decíamos que era muy importante, que era el 10. Una vez que detengo al 10, se deja de formar trombina. Entonces, el primer sistema de anticoagulación natural que tenemos precisamente se llama antitrombina 3. No hay 1 ni 2, pero así le llamamos antitrombina 3 y está padre porque la antitrombina 3 inhibe a 3. ¿Cómo se activa? Bueno, por los heparinoides que están ahí alrededor en el sitio no lesionado se activa la antitrombina 3. La antitrombina 3 inhibe a 3. Para empezar, por su meritito nombre, a la trombina. ¿Quién activa la trombina? El 10, ya me lo habían dicho. ¿Y quién activa el 10? El factor, no el cofactor, el factor. ¿Quién activa el 10? El 9. El 9. La antitrombina 3, entre otros, principalmente va a inhibir a la trombina, el 10 activado y el 9 activado. Ese es el trabajo de la antitrombina 3. Es un anticoagulante muy importante, un sistema de anticoagulación natural muy importante. ¿Qué pasaría si alguien nace sin el gen para producir a la antitrombina 3? No se detiene la coagulación. ¿Y qué le pasa a los pacientes? Imagínense a alguien que nace sin antitrombina 3. Va a tener trombos, ¿no? Tendencia a la trombosis. A esas se les llama trombofilias. Es una de las trombofilias que vamos a ver, es el penúltimo tema. Ok. Entonces, ese es el primer sistema. El segundo es el de la proteína C. La trombomodulina, que también ahí está alrededor, activa la proteína C. La proteína C requiere del cofactor, que es la proteína S. Yo me lo aprendí así. La proteína C, que requiere como cofactor a la proteína S, inhibe a los cofactores. ¿Quiénes son los dos cofactores en los complejos tenasa y protrombinasa? El 5 y el 8. El 8. El 5 y el 8, exactamente. Entonces, el sistema de la proteína C y proteína S detienen al factor 5 y al factor 8. Si lo llevamos a enfermedades, pues hay deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S y hay otra que es, ay, se me fue, resistencia a la proteína C activada, que se me estaba yendo. Entonces ahí está, ¿no? Y finalmente, ya paré la activación de la trombina por los dos lados, por los factores y por los cofactores. Nada más me falta una fuente de trombina y factor 10 activado, que sería la vía extrínseca o la fase de iniciación, que esta es la que se activa luego. El inhibidor de la vía extrínseca está muy fácil, me inactiva al 10 activado y al 7. Ya detuve la coagulación prácticamente. ¿Qué opinan? Échense al volado, ¿sí o no? ¿Hay alguien ahí? Me parece, voy a sacar mi ouija para ver. Aquí seguimos, Doc. Ok, dije, ya los dormí con mi clase tan divertida. Pues sería así, ¿no? Pues sí, ¿no? La respuesta es fácil, sí, ya la detuve. Ya detuve, acuérdense que la que tenemos que detener es a la trombina. La trombina activa plaquetas, la trombina hace fibrinógeno en fibrina y la trombina da la retroalimentación activando al 11. Pues es muy importante que yo detenga la trombina. Y este que está acá abajo se activa luego, hagan de cuenta que es un chispazo. Se activa el 7, activa un poquito de 10, activa un poquito de trombina y ¡pum! Se cae. Por eso es que los hemofílicos sangran.
porque los hemofílicos no tienen 9 y 8, entonces no hay quien dé la propagación y la amplificación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. A esta clase toda la vida le ha faltado la fibrinolisis. Por alguna razón me la pasé por el arco del triunfo y no la puse. Pero bueno, yo siempre he dicho, la fibrinolisis es fácil. La fibrinolisis no es otra cosa más que el plasminógeno, que se convierte en plasmina. La plasmina degrada la fibrina en los productos de degradación de la fibrina, entre los que se encuentra el dímero D. ¿Quién activa el plasminógeno? Muy fácil, hay solamente dos. El activador tipo tisular del plasminógeno, que se sintetiza en el endotelio, y el activador tipo urosinasa del plasminógeno, que se sintetiza obviamente en el riñón por urosinasa, ¿no? A estos dos los inhibe el inhibidor del activador del plasminógeno. Tan, tan. Esa es toda la fibrinólisis. ¿Sale? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Le voy a aumentar, yo creo que con unas 2 diapositivas queda eso, pero no lo... Digo que lo voy a hacer cada semestre y luego no lo hago. Sí, como dice, sí lo voy a hacer, pero luego se me pasa, como dice la rana René, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna duda? No, doctora. Ok. Ahora, todo este rollo que nos acabamos de aventar de la vía intrínseca, la vía extrínseca y todo eso es precisamente para poder interpretar y entender las pruebas de escrutinio de la coagulación. Las pruebas de escrutinio de la coagulación son pruebas que hacemos para valorar la coagulación en general, pero no me van a diagnosticar enfermedades como tal, me van a hacer sospechar. Por ejemplo, tengo un paciente que sangra, le hago las pruebas de escrutinio de la coagulación y me doy cuenta que son las plaquetas las que están bajas. Ah, entonces ya me voy a estudiar causas que disminuyen las plaquetas. O le hago las pruebas de coagulación y encuentro que el TTPA está largo. Ah, entonces voy a ver enfermedades que alargan o problemas que afectan el TTPA. Y así, ¿no? Por eso se les llama prueba de escrutinio. Son estas 5, la cuenta plaquetaria, que esa la vemos en la bioma, está fácil, el tiempo de hemorragia, que ahorita lo vamos a ver, el TTPA, vean cómo no es TPT, siempre le van a poner TPT, pero no es TPT, es TTPA. El TP, que es tiempo de protrombina, y el tiempo de trombina, que siempre se nos olvida. Entonces ahorita vamos a irlo viendo uno por uno, ya no nos falta mucho, ya casi terminamos, son 9 diapositivas. La cuenta plaquetaria, ya dijimos, la vemos en la citometría hemática, la trombocitopenia es la causa más frecuente de hemorragia. Hay que recordar que los pacientes no sangran, o es raro que sangren con plaquetas mayores de 50,000. Toda trombocitopenia menor de 100,000 tengo que corroborarla con un frotis de sangre periférica para ver si no hay agregados plaquetarios y que sea una pseudotrombocitopenia. Y por otro lado, no hay que olvidar lo contrario, los trastornos cualitativos de las plaquetas, es decir, cuando no es la cantidad sino la calidad. Aquí las plaquetas obviamente van a salir normales, pero no funcionan. Entonces, bueno, la cuenta plaquetaria no hay mucho que agregarle. ¿Alguna duda? La próxima clase vamos a hablar todo lo de plaqueta. Ok. Ok, gracias. Luego está, esta prueba casi nadie la pide porque se nos olvida que existe. Normalmente la pedimos nosotros ante situaciones especiales. Ahorita vamos a ver como enfermedad de von Willebrand o que sospechemos alguna trombocitopatía. Entonces, el tiempo de hemorragia, también conocido como tiempo de sangrado, tiempo de sangría o prueba de IV, o sea, o IVY, IVY, es el tiempo que ocurre entre la producción de una pequeña herida en la piel hasta el momento en que cesa la hemorragia. Esta prueba me va a evaluar las etapas iniciales de la hemostasia, es decir, la hemostasia primaria. Esta es la única prueba que me ve la hemostasia primaria, es decir, la interacción entre las plaquetas y el endotelio y la formación del coágulo plaquetario. Se va a prolongar en 3 situaciones. Cuando hay trombocitopenia, obviamente, si no hay plaquetas, ¿hay hemostasia primaria? ¿Sí o no? Nel, no, obviamente. Si las plaquetas están disfuncionales,
que no tengan la glucoproteína 1B9 o la 2B3A, ¿va a haber hemostasia primaria? Nuevamente, Tampoco. no. Y en anormalidades, principalmente del factor de von Willebrand y el fibrinógeno. El factor 5, acuérdense que el factor 5 es uno de los factores que contienen los gránulos plaquetarios. Entonces, cuando no se produce, llega a haber algún problema en cuanto a la hemostasia primaria, pero en realidad es sobre todo el fibrinógeno y el factor de von Willebrand. ¿Vamos bien? Sí, doc. Espérenme tantito, que me están escribiendo del hospital. Ok, entonces la prueba de Ivy es muy fácil. Decíamos, se hace una incisión, puede ser, hay algunas que los hacen aquí en el lóbulo de la oreja y otros los hacen como está en la foto en el brazo. Aquí este brazo tiene el manguito del baumanómetro a 40 milímetros de mercurio para ejercer cierta presión y esta cosita que este botoncito hace que baje una navaja que mide 5 milímetros de largo y baja y hace una cortada de 5 milímetros de largo por 1 milímetro de profundo. A partir de que haces la cortada, empieza a correr el tiempo, aquí se ve claramente cómo van quitando la sangre sin tocar los bordes de la herida, van nada más como que quitando la sangre con este papel filtro y cuentas el tiempo que para. Valor de referencia hasta 8 minutos. La mayor parte de ¡ay, se me fue! De los laboratorios, es que me distraen del hospital, de los laboratorios tienen el límite hasta 8 minutos. Si está mayor de 8 minutos, es un tiempo prolongado. Los tiempos de coagulación, las pruebas de las pruebas de escrutinio de la coagulación, como son tiempo, van a estar prolongadas o acortadas. No van a estar altas ni bajas. También puedes decir está normal o anormal, pero tienes que aclarar. Es que esta prueba está normal porque está larga o está anormal porque está corta, ¿no? Entonces, eso es. Si está mayor de 8 minutos, está largo. Menor, no, el límite inferior no hay. Ese no nos fijamos tanto. Entonces, ¿cuál es la única? Si yo les pregunto, ¿cuál es la única prueba que me valora la hemostasia primaria? El tiempo de hemorragia. Exactamente. En un hemofílico que tiene deficiencia de factor 8, ¿cómo estará este tiempo? Prolongado. ¿Por qué? ¿Cortada? A ver, ¿cómo? Bueno, prolongado, ¿por qué? ¿Qué te está evaluando esta prueba? Me lo acaban de decir, ¿qué está evaluando? La hemostasia primaria. La hemostasia primaria. ¿Y el factor 8 de qué hemostasia es? De la secundaria. Entonces, ¿cómo estaría esta prueba en un hemofílico? Normal. Acuérdense, ahorita todas las pruebas que vamos a ver, esta es la única que es in vivo y me evalúa la hemostasia primaria, la interacción del subendotelio con la plaqueta. Como es una cortada muy superficial, no se requiere de mucho factor 8 y de mucha coagulación. Muy probablemente en un hemofílico para el sangrado y luego se caiga el coágulo y vuelva a sangrar y así. Pero generalmente esta prueba la sangre para antes de los 8 minutos. Porque ve la hemostasia primaria. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Y esta prueba, doctora, bueno, digo que no es muy frecuente, pero es cara o se llega a realizar? No, la hacen aquí en los Ruiz, por ejemplo, y bueno, no, cara no es. Es muy rápida, pues nada más te llegan, te ponen te hacen la cortada, van viendo que pare y ya. No sé cuánto cueste, fíjate, es buena pregunta, pero no creo que sea cara. No se necesita mucho.
El cuadrito ese con la navajita y el papel filtro y un Bauma y un cronómetro. Pero no creo que voy a preguntar, es buena pregunta porque nunca lo he hecho. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda de la prueba de Ivy? Ok. Vamos al tiempo de tromboplastina parcial activado, que es TTPA, mejor conocido como TPT. Ok. ¿Cuántos factores dijimos que tenía la vía intrínseca? 4. ¿Cuántas letras tiene la abreviatura de la prueba? 4. Ah, sí, aprendí yo. Porque luego decía, ¿cuál ve cuál? El TTPA ve principalmente la vía intrínseca. También evalúa la vía común. Ahorita les voy a explicar las diferencias. Pero principalmente es la vía intrínseca. Díganme los factores de la vía intrínseca. El 12, Ajá, el 11, ajá, el 9 ajá. y el cofactor 8. Y el 8. Exactamente, son esos 4. Entonces es así. La muestra debe ser cuidadosa porque si, por ejemplo, un paciente que se tarda un montón en sacarle los tiempos, por eso el frasquito del azul, cuando van a tomar tiempos, les recomiendo que es el primero que tomen. Es el primero. Si lo van a hacer con Vacutainer, el primero que tomen siempre es el de los tiempos, porque conforme pasa el tiempo, en el sitio de la lesión se activa la coagulación y si se tardan mucho en sacar el tubito azul, los factores se consumen. Entonces sale la prueba falsamente prolongada. Entonces, esa es una, tiene que ser cuidadosa. Esta prueba se va a prolongar ante deficiencia de esos factores que mencionamos o bien un anticoagulante. Si alguno de ustedes ya llevó reuma o le está llevando, van a ver una enfermedad que se llama síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos ahorita de la coagulación, decíamos que para que se formen los complejos tenasa y protrombinasa se requiere de fosfolípidos. En los pacientes que tienen este anticuerpos antifosfolípidos o son anticoagulante lúpico, esta prueba se prolonga de forma falsa porque hay un anticuerpo antifosfolípidos. Entonces, al sacar la sangre y correr la prueba, los fosfolípidos se consumen. Entonces, la prueba sale larga de forma falsa. Esta prueba es in vitro. Está diseñada para evaluar las concentraciones de los factores de coagulación. ¿Sí me explico? Por eso es que la vía extrínseca, la vía intrínseca, no las vamos a poder dejar de aprender porque estas pruebas están basadas en ellas. ¿Cómo voy a diferenciar si es una deficiencia o un anticoagulante? Bueno, número 1, cosa importante. ¿Cómo voy a saber si la prueba está normal o larga o corta? Van a agarrar lo que tiene el paciente. Siempre los tiempos de coagulación, si ustedes se han fijado, les ponen TTP. No sé, se me ocurre. 52 segundos. Testigo, 26. ¿Qué es eso de testigo? ¿Qué significa? De una persona aparentemente sana. Haz de cuenta que el testigo es una persona sana, ¿no? En realidad lo que hacen los laboratorios es agarrar plasmas del banco de sangre y hacen un pool, de tal forma que se aseguran que esa plasma con el que van a correr la primera prueba del primer día, que es el testigo, haz de cuenta que llegan en la mañana, hacen su pool y corren la prueba. Ese es el testigo. Ese pool nos aseguramos que tenga todos los factores de coagulación. Entonces va a ser vamos a llamarle normal o el valor de referencia. Entonces agarran lo que tiene el paciente entre el testigo. Vamos a ver, si el paciente digo que tiene 52 segundos y el testigo tiene 26, ¿cuánto sale? 52 entre 26, se las puse re fácil. Mi calculadora necesita 2. Para que nosotros consideremos que un tiempo de coagulación está prolongado, tiene que ser 1.5 veces más largo que el testigo. Es decir, ¿este está largo o no está largo? No. Si tiene 2,
Dividí lo que tiene el paciente entre el testigo y me salió 2. Ah, no, sí. Está 2 veces más, o sea, está el doble de lo que es el testigo, ¿sí o no? Y no tiene que ser más de 1.5. La respuesta es Sí. sí. Entonces, todos los tiempos de coagulación, el TTPA, el TP y el TT, agarran lo que tiene el paciente entre el testigo. Si el resultado es 1.5 o menor, está normal. Si el resultado es más de 1.5, 1.6 para arriba, está largo. ¿Sí? No se olviden de eso, porque es lo que lo van a necesitar para su tarea del taller de coagulación. Lo que tiene el paciente entre el testigo, lo normal o lo, vamos a decirle normal, por decirlo de alguna forma, es de 1.5 o menor. ¿Sí? Sí, Doc. Entonces, este paciente tiene 2, está largo. ¿Cómo sé si es una deficiencia o si el paciente tiene un SAFO o algún anticoagulante? Entonces, otra vez me regreso. Bueno, el químico se regresa, agarra el plasma problema del paciente, agarra el del pool y revuelve mitad y mitad, pone 0.5 y 0.5, por decir algo. Lo revuelve y vuelve a correr la prueba. Si la prueba corrige, ¿qué quiere decir? Que no hay deficiencia. Que no hay o que sí hay. Yo revolví el plasma testigo con el plasma problema y se corrigió la prueba. Es decir, ya salió 28. Entonces que sí. Hay deficiencia. ¿Por qué? Al yo ponerle plasma testigo que tiene todos los factores, repuse los factores deficientes. Él o los, no sé. Y la prueba corrige. Cuando la prueba corrige y hicimos las diluciones con plasma normal, quiere decir que es una deficiencia. Si no corrige o aún se prolonga, ahora sí como quien dice peor, entonces es un anticoagulante. ¿Sí? ¿Vamos bien o ya los hice pelotas? Yo me confundí. ¿Podría volverlo a explicar? ¿En qué te confundiste? Entonces, si sale normal, al mezclar el testigo con el otro, ¿es la deficiencia? Es deficiencia, exactamente. Porque ya repusiste el factor que le hacía falta. Tú no sabes cuál. Puede ser 8, puede ser 9, puede ser 12. Pero tú al poner el plasma testigo le estás poniendo el factor que le faltaba y por eso corrige la prueba. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Y si es un anticoagulante, por más que tú le eches todo el testigo, el anticoagulante sigue presente en el plasma del paciente. Va a seguir prolongando la prueba. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Esto lo vamos a hacer con los 3 tiempos. Esto de la cuenta y si está largo corregirlos son los 3 tiempos. Entonces, acuérdense, el TTPA me ve principalmente la vía intrínseca, pero también me refleja la vía común. Ahorita vamos a aprender cómo diferenciar si es intrínseca o común. Entonces pasamos al TP. El TP es el tiempo de protrombina. Este me mide la formación del coágulo dependiente de la vía extrínseca. ¿Cuántos factores se requieren para que se active la vía extrínseca? ¿O cuántas cosas, si ustedes quieren? 2. 2. ¿Cuántas letras tiene? 2. 2. Exactamente. Entonces, espérenme, ¿no les digo? Entonces, TP son 2 en la vía extrínseca. Lo mismo, se prolonga ante la deficiencia. Si solamente es el TP, es el factor 7, pero el TP también te viene la vía común, que es el 10, el 5, el 2 y el fibrinógeno. Sí, ahorita vamos a aprender a diferenciarlos. Hago la misma cuenta, lo que tiene el paciente entre el testigo. Si es 1.5 o menor, está normal. Si es mayor de 1.5, está prolongado. Y aquí tengo al 7, el factor tisular y todo lo que es la vía común. Ahorita les explico cómo diferenciarlo. Espérenme tantito, no se desesperen. ¿Dudas del TP?
No, doctora. Ok, vamos con el TT. Yo no fui, fue TT. Siempre se nos olvida el TT. Casi nadie pide el TT. El TT se prolonga solamente en 4 situaciones. Fibrinógeno bajo, como en una CID, por ejemplo. Disfibrinogenemias, que son generalmente enfermedades hereditarias donde el fibrinógeno tiene alteraciones cualitativas. En presencia de productos de degradación de la fibrina, por ejemplo, un paciente con CID, un paciente con COVID va a tener el TT largo, porque hay dímero D, hay productos de degradación de la fibrina. Y si a alguien le están poniendo heparina, también se prolonga el TT. ¿Sí? Entonces, bueno, el TT se debe sobre todo al fibrinógeno. Ahora me dicen cómo lo diferenciamos. Entonces, aquí está el resumen. El TTPA se prolonga cuando hay deficiencia de la vía intrínseca, que bueno, aquí ponen el cininógeno de alto peso molecular y la precalicreína porque es parte de la intrínseca que ya ni la vemos. Y aquí están los que se importan. El 12, el 11, el 9 y el 8. Y cuando es la vía común, que es el 5, el 10, el 2 y el fibrinógeno. Con el 13 no se prolonga. El TP se prolonga cuando hay deficiencia del 7, que es la vía extrínseca, y de la vía común. Entonces les pregunto, si yo tuviera un paciente que tiene una deficiencia que les gusta, que es rara, pero bueno, existe, del factor 10, ¿qué tiempo de coagulación o tiempos de coagulación se me prolongarían? No tiene 10, deficiencia de 10. Los dos, ¿no? Los dos, el TTPA y el TP. Pero si es un paciente que tiene problemas con el 7, deficiencia del 7. El TP. El TP. El TP. ¿Y si fuera un hemofílico con deficiencia del 8? El TTPA. TTPA. Ok. ¿Y si fuera una deficiencia de vitamina K? ¿Cuáles son los factores K dependientes? 5. ¿Quién se acuerda? 5, 8. El 2. El 2, El 7. el 7. El Ya con 9 y el esos 10. dos. El 9 y el 10, exactamente. ¿Y con esos dos cuáles se prolongan? Con el 2 y el 7. TP. El TP, que es el 7, y el 2, ¿prolonga cuáles? Los dos. Los dos. Los dos. Una deficiencia de vitamina K te jala los dos tiempos. Les estoy poniendo ejemplos para que hagamos el ejercicio. Esta a mí en lo personal me gusta más, por alguna razón como que mi cerebro funciona así mejor. Si se altera la vía intrínseca, que para fines prácticos es el 12, el 11, el 8 y el 9, el que se va a prolongar o va a ser anormal es el TTPA. Si es la vía extrínseca, solamente el 7 es el TP. Si es la vía común o de efectos múltiples, por ejemplo, un cirrótico, entonces generalmente es el TP y el TTPA. Y si es el fibrinógeno, el que se prolonga es el TT. Yo no fui, fue TT. ¿Sí? Sí, doc. ¿Quedó más o menos claro? Sí, doctora. pero ¿Seguros? Segurísimos. Muy bien. Entonces, esta es la última diapositiva. Si ya no hay dudas, eso sería todo. A ver el miércoles qué pasa, porque no sé si nos vayan a llamar a la videoconferencia o no. Si nos llaman, pues les aviso y ya nos vemos el sábado. Si no me llaman, pues ya nos vemos en la clase normal el miércoles. ¿Les parece? Sí, Sí, doctora. Y ya a partir de mañana, en la mañana, no sé, después de las 9, me pueden empezar a mandar sus equipos. Nada más ténganme paciencia, porque si estoy en el hospital, luego me tardo en contestar. Pero les voy mandando sus citometrías hemáticas y sus talleres. De acuerdo, doc. ¿Cuándo me lo tienen que mandar máximo? Sábado. Sábado, Sábado 10 10 de la noche. para que yo me ponga a calificar domingo y lunes, que es festivo.
Mándenlo lo más pronto posible porque normalmente califico de los primeros que mandaron a los últimos y ya cuando califico los últimos ya estoy encanijada y empiezo a ser más severa. Más o menos siempre califico igual, ¿no? Pero de todas formas, no dejen de mandármelos. Ya después del sábado de las 10 de la noche, pues ya nos tendremos que poner de acuerdo si se acepta o no se acepta. ¿Vale? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, si ya no hay dudas, nos vemos el miércoles o el sábado, dependiendo sea el caso. Sí, doctora, gracias. Vale, doctora, nos Vale, vemos. chicos, pórtense bien. Gracias. Buenas noches. Nos vemos el miércoles o el sábado. Buenas noches, doctora. Es Buenas noches.